Introducción a los estilos y normas de referenciación. Siempre que se realiza un trabajo, un proyecto, una investigación, un informe, una tesis y en definitiva cualquier publicación, se consultan diversas fuentes de información que deben formar parte del trabajo como aparato bibliográfico, ya que apoyan documentalmente nuestros resultados y proporcionan una sólida consistencia científica al mismo, dándole credibilidad. Directrices para la redacción de referencias bibliográficas y de citas de recursos de información. La norma española UNE ISO 690 del año 2013 proporciona directrices para la preparación de referencias bibliográficas y citas de todo tipo de recursos e incluye, pero no se limita, a monografías, publicaciones seriadas, entre otras. Esta norma no se aplica a citas legales ya que ellas tienen sus propias normas. Por otra parte, esta norma no prescribe un estilo concreto de referencias o de citas. El estilo y la puntuación de los ejemplos anotados en esta norma internacional no tienen carácter prescriptivo. Principios básicos para la creación de referencias. Veamos cuáles son estos principios. La información incluida en una referencia debe ser suficiente para identificar con claridad el material citado. El creador de la referencia debe determinar el nivel de especificidad apropiado al cual se aplica la referencia, por ejemplo, a un documento completo o a una parte concreta del documento, en función de los objetivos de la cita y del uso que se ha hecho del material citado. Los datos incluidos en una referencia se deben obtener, siempre que sea posible, del recurso citado. Finalmente, se debe usar un esquema uniforme de estilo, formato y puntuación para todas las referencias incluidas en un documento. Veamos ahora cuáles son los elementos de una referencia según la norma ISO 690. Antes de mirar los elementos de la referencia, debemos saber de dónde extraemos esos datos, es decir, cuál es la fuente. Los datos usados en una referencia se deben obtener siempre que sea posible del propio recurso citado. Se debe dar preferencia a una fuente de datos de la que se pueda hacer una lectura ocular, siempre que sea posible. En el caso de fuentes en formato legibles por ordenador, se debe consultar el texto para verificar los elementos de la referencia. Los datos que se obtienen de una fuente que no sea el propio recurso se deben anotar entre corchetes. Las fuentes apropiadas de datos para las referencias son las siguientes: la portada o su equivalente, como la pantalla del título, la página inicial, la etiqueta de un disco o la superficie de un mapa, el reverso de la portada o la cabecera, la cubierta o la etiqueta asociada permanentemente con el documento, el contenedor de la fuente o documentación anexa, por ejemplo un folleto o un manual explicativo. La norma ISO nos dice que existe un orden habitual de los elementos de una referencia. Ellos son: el nombre de los creadores si está disponible, el título, la designación del soporte, la edición, la información relativa a la producción como lugar y editor, fecha, título de la serie, numeración del recurso, identificador normalizado, disponibilidad de acceso e información general adicional. Veamos cada uno de estos elementos. Hablemos de los creadores. Se denomina creador o creadores a aquellas personas u organizaciones más destacadas en la fuente preferida. Si el nombre del creador aparece en diferentes formas en distintos recursos citados en una obra, se debe retener la forma usada en el recurso citado. Para obras con 4 o más creadores, si es posible, se deben incluir todos los nombres. Si se omiten nombres, se debe dar el nombre del primer creador seguido de la palabra y otros o la partícula et al. Veamos las características que debe tener el título. Se debe usar el título que destaca en la fuente citada. Si el recurso citado es más conocido por un título distinto del que figura en la fuente o fue publicado originalmente bajo otro título, este se puede anotar entre corchetes si se considera necesario. Veamos la designación del soporte. Es el soporte que contiene la fuente. Aquí vemos algunos ejemplos. Edición.
La edición se debe especificar en los mismos términos utilizados en la fuente preferida, incluidos los símbolos y las abreviaturas, así como lo vemos en estos dos ejemplos. Hablemos de la información relativa a la producción, al lugar y al editor. El lugar de producción se debe anotar tal como aparece destacado en la fuente. Si se conoce el lugar pero no se menciona en la fuente, se puede anotar entre corchetes. En el caso de nombrar a la Universidad Nacional, se debe acudir a la Resolución 712 del año 2015, por la cual se define la estructura de citación del nombre de la Universidad Nacional de Colombia en productos académicos. Como vemos en el artículo 1, la forma correcta de citar es Universidad Nacional de Colombia. Veamos las características que debe llevar la fecha. Se debe anotar la fecha de publicación, fabricación, distribución, ejecución, transmisión, entre otras. El año debe anotarse en cifras. Si no se sabe la fecha exacta, se debe proporcionar una fecha aproximada seguida del signo de interrogación o precedida de CA. En caso de que la fecha se extraiga de fuentes externas, se deberá anotar entre corchetes. Para la numeración se debe seguir la siguiente pauta. Las partes componentes de un recurso se deben citar en los términos usados en este recurso y el orden siguiendo el principio de que la parte mayor precede a la más pequeña, como vemos en el siguiente ejemplo. Se va desde lo general hacia lo particular. Ahora, si una publicación también lleva el título de una serie, se debe anotar tal como aparece en la publicación. Aquí vemos estos ejemplos. Por otra parte, si un recurso tiene un número internacional normalizado u otro identificador como un DOI que identifica el recurso de manera única, se debe incluir en la referencia. Especifiquemos ahora la localización. La información relativa a la localización de los recursos en línea incluye la dirección de su localización en la red, por ejemplo con una URI o una URL. Si es un recurso físico, se debe detallar la ubicación del mismo dentro de una colección o dentro de un lugar físico. Recuerde por último que se puede incluir otra información que se considere relevante en función del propósito de la referencia. Según la norma ISO 690, existen dos métodos de citas. La cita con el sistema de nombre y fecha, o también conocido como sistema Harvard, y la citación a través del sistema numérico. Veamos de qué se trata. En el sistema de nombre y fecha o sistema Harvard, el nombre del creador y el año de publicación del recurso se anotan en el texto en el sistema de nombre y fecha. Si el nombre del creador figura en el texto, se añade a continuación el año entre paréntesis. En caso contrario, se anotan entre paréntesis el nombre y el año. En las citas a partes concretas de un recurso, la localización de la parte, por ejemplo el número de la página, se puede anotar después del año dentro de un paréntesis. Para este tipo de citación, las referencias se presentan en una lista ordenada alfabéticamente por los apellidos de los creadores. Si nos vamos a valer del modelo de citación del sistema numérico, los números insertados en el texto, ya sea entre paréntesis, corchetes o como superíndices, se refieren a los recursos en el orden en que se citan la primera vez. Las citas subsiguientes de un recurso concreto reciben el mismo número que la primera cita. Las referencias de los recursos citados en el texto a través del sistema numérico se van a listar al final siguiendo el orden de los números. Hablemos ahora de los estilos de redacción de los trabajos escritos. Existe una gran variedad de criterios y normas para citar y presentar una bibliografía. Seleccionar la norma adecuada depende de la publicación en la que se vaya a presentar el trabajo, pues normalmente cada revista o cada organismo dispone de su propio estilo a la hora de citar. En esta sección vamos a presentar las normas de estilo más utilizadas en el contexto académico. Tenemos el estilo Vancouver que se usa en las ciencias médicas. El estilo de la MLA o Modern Language Association es aplicable a las ciencias sociales, humanidades, lengua y literatura.
Las normas APA de la American Psychological Association se aplican para la psicología, educación y ciencias sociales, el estilo Harvard en la física y en las ciencias naturales y sociales. A su vez, el estilo CSE se aplica en biología y en ciencias de la naturaleza, el estilo IEEE en ingenierías eléctrica y electrónica, el estilo Chicago en historia, humanidades, arte, literatura y ciencias sociales. Esperamos que esta lección le haya ayudado a reconocer las diferentes partes que componen una referencia bibliográfica y las dos formas de hacer citaciones. Gracias por su atención.